En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. En el nombre del En el Padre, nombre del del Hijo y Padre, del del Espíritu Hijo, Santo. Espíritu Amén. Santo. Amén. Bueno, vamos a rogar entonces, ya hemos rogado que el Espíritu Santo nos acompañe, entonces ahora Amanda va a compartir pantalla. Habilitame, Ani. Creo que Habilitame. te lo habilité, fíjate. No, no. Ahora ahí está, hacelo. Ahora sí. Listo. Bueno. Está lerdo, che. Uh-huh. Bueno, esperemos que sigamos bien. Una vez que se enganchan me parece que ya queda bien. Sí, sí, al principio. Aguanten un poquito. Bueno, la clase de hoy, como vieron ustedes, vamos a hablar de las cartas joánicas. Estas cartas joánicas se escribieron después del Evangelio. Y la verdad que realmente son cartas que leemos como poco, ¿viste? Siempre nos dedicamos más a los evangelios, en fin. Y realmente se escribieron en un momento muy importante y con grandes problemas. Así que vamos a ir descubriendo de a poquito estas cosas. Perdón, Amanda, le vamos a pedir... No te escucho, Ani. No te escucho. Le vamos a pedir a todos que desactiven el micrófono, como acabo de hacerlo yo. Así Amanda puede hablar tranquila, porque vieron que siempre lo hace Ignacio, pero yo no lo sé hacer. Bueno, como dijimos, son las cartas joánicas, los que se escribieron después del Evangelio en esta comunidad joánica. Yo recurrí a esta bibliografía, estos teólogos, estos exégetas que son maravillosos, Raymond Brown, Introducción al Nuevo Testamento, Antonio Piñero, que es una guía para entender el Nuevo Testamento, y Philip Billhauer, es una historia de la literatura cristiana. Y también saben qué he puesto, como para que todos intervengamos, hay cosas que voy a ir explicando y después están en los versículos en el PowerDesk siguiente para que los leamos. Así que el que quiera leer, cuando yo les diga, habiliten el microfonito y lo leen, así intervenimos todos. Y vemos qué dice la Biblia con respecto a lo que estamos contando. Bueno, eso es la novedad. Qué novedad, no es ninguna novedad, pero bueno. Estas cartas, con este nombre, se designan 3 breves cartas o epístolas del Nuevo Testamento. Primera, segunda y tercera. Su vocabulario, su estilo, su contenido tienen notables parecidos, sobre todo la primera, con el Evangelio de Juan. Sin embargo, los exégetas y los estudiosos, cuando han analizado con detenimiento estos escritos, aparecen diferencias en conceptos teológicos, incluso en su vocabulario, por supuesto. Lo que parece decirnos que los autores fueron distintos. Pero eso sí, estos autores, que no los conocemos, sin embargo, parecen estar dentro de una misma escuela de pensamiento característica de la comunidad joánica. Estamos hablando de los últimos decenios del siglo I. Quiero que se ubiquen y se acuerden de lo que hemos hablado antes del Evangelio. En este momento se formaba esta comunidad joánica, si ustedes se acuerdan que hablábamos del discípulo líder,
hay pensamientos distintos, es como una división que se hace. Bueno, estas cartas van a hablar de esta situación que está sucediendo. Y vamos a ver de qué forma hablan. Muy bien, esto que sigue ahora es lo que les acabo de explicar, ¿no es cierto? El contenido, los conceptos teológicos, el vocabulario, eso ya está. Pero antes, en términos generales, vamos a ver en qué marco histórico se escribe esto, en el contexto que te escribieron estas cartas, para que podamos entender por qué estos antepasados nuestros pusieron estas cosas. Lo primero que vamos a hacer es recordar que el cuarto evangelio proponía ya una doctrina avanzada acerca de Jesús. Si ustedes se acuerdan de los sinópticos, tenían una doctrina. Y Juan pone una doctrina avanzada. Ya Jesús es el verbo, es el logo. A partir de allí es distinta la lectura. Posiblemente en algún momento, y acuérdense que en el Evangelio de Juan siempre contaba sobre ese enfrentamiento que tenía con los judíos. A lo mejor en ese momento se empieza a notar esta diferencia de pensamiento y empieza a radicalizarse todas estas ideas a la hora de interpretar el cuarto evangelio. Y se va a llegar a conclusiones inaceptables, que ya la vamos a ver. Estas conclusiones tienen que ver con la persona de Cristo, con la moral cristiana y con la doctrina sobre el Espíritu Santo. Miren qué importantes son estas cartas y que a veces las pasamos por arriba. Y justamente para hacer frente a esto que se les venía con estas interpretaciones tan radicalizadas, cristianos insignes de esa comunidad son los que escribieron las cartas. Y después la tradición cristiana las atribuyó a San Juan. Los destinatarios eran esos miembros de esa comunidad juánica que se les estaba advirtiendo sobre lo que estaban diciendo, que estaban tergiversando la verdadera doctrina, lo que ya estaba escrito. Los catalogaban como los adversarios de la tradición original. Y estas cartas alertaban al cristianismo primitivo, alertaban sobre esta división que se estaba gestando con respecto a los diferentes puntos de vista sobre Jesús. Miren qué importante, sobre Jesús era el punto de vista. No lo puedo pasar a esto. Ahí está. El autor, sobre todo de la primera, utiliza palabras muy duras para nombrar a esta gente que hablaba de esta forma. Les decía anticristo, mentirosos, falsos profetas, raza de Caín, hijos del diablo, mundanos, seductores, y a la vez sostenía que los verdaderos creyentes debían ser aquellos que eran fieles a lo que escucharon desde el principio, o sea, la doctrina primera, a los que cumplen los mandamientos y a los que aman al prójimo. Acá, alguien que quiera leer, abra el microfonito y lea. Acá está lo que estamos explicando, para que vean de qué forma lo ponen en las cartas. ¿Querés que lea yo, Amanda? Sí, dale. Dale. En cuanto a ustedes, deseo que sigan conservando a ver un momentito, no, que sigan conservando lo que oyeron desde el principio. Si permanecen ustedes lo que oyeron desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo del Padre. Seguí. Estaremos seguros de conocerle si cumplimos los mandamientos. Quien dice, yo le conozco y no guarda los mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, tenga por cierto que el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos con él. Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. Muy bien. Ven ustedes cómo hay un afán por explicar estas que estaba sucediendo. Se habían formado dos grupos en esos momentos. Estamos hablando del contexto histórico. Lo que estos grupos pensaban de distintas formas, pero en algo estaban coincidiendo. Ellos
aceptaban la profesión de fe del Evangelio de Juan, donde decía que el verbo era Dios. En lo único que estaban de acuerdo estos dos grupos era a partir de allí. Y a partir de allí eran las diferencias, que después las vamos a ver. No estaban de acuerdo con la importancia que la palabra le había hecho a la carne, obviamente porque hablaba de que Jesús estaba encarnado. Ellos no entendían de esa manera y ya vamos a ver por qué. Un grupo opinaba que sus acciones constituían una norma moral a seguir, que era el grupo que estaba constituido. Pero el otro grupo decía, creer simplemente en la palabra era todo lo que se necesitaba y que lo que hacían los cristianos no tenía ninguna importancia, como tampoco lo que hizo Jesús. Creer simplemente en la palabra, o sea, nada más que la palabra. Lo demás no importaba. Sigamos. Vamos a ver las características literarias que tenía. Eran, por supuesto, relacionadas lingüística y conceptualmente con el cuarto evangelio. Pertenecen a la misma tradición joánica, no han sido escritas por el mismo autor. Las tres cartas, especialmente la primera, tienen un carácter indudablemente polémico. Y están escritos en el marco de la controversia que sacudió a esas comunidades joánicas de los últimos decenios del siglo I. Esto es la prueba cabal del problema que tenían en ese momento. Vamos a ver entonces la primera carta de Juan. Esta en realidad no es una verdadera carta, porque no cumple con las características del género epistolar o género de carta. No tiene la presentación, el nombre a quien va dirigida, los saludos finales, la bendición. Más bien está catalogado como un pequeño tratado. En la iglesia primitiva la designó como carta, y bueno, y quedó con el nombre de carta, pero en realidad no es el género epistolar de epístola. No tiene una estructura clara, sino que parece más bien la unión de una serie de pensamientos en torno a un doble tema, que es la fe cristiana y el amor. Y ustedes después, cuando ya la lean tranquilamente en esas noches de insomnio, van a darse cuenta cómo esa primera carta hace insistencia en estos dos temas. Y está compuesta, por supuesto, en un periodo posterior al Evangelio, cuando ya había pasado la lucha de la sinagoga y los judíos ya no eran ninguna cuestión problemática. Pero más bien, lo que estaba sucediendo era más grave, porque había una división entre los mismos cristianos de esa comunidad joánica, debido a sus diferentes puntos de vista respecto a Jesús. Volvemos a repetirlo. Vuelvo a repetirlo. En lo único que estaban de acuerdo en la fe del Evangelio de que el verbo era Dios. El autor y fecha de composición no lo conocemos al autor, posiblemente no escribió, no es el mismo que escribió el cuarto evangelio, pero sí puede haber sido miembro de la comunidad joánica. Y la fecha de composición, los estudiosos han logrado esto diciendo que el fecha tope debe haber sido entre el 120 y 130 después de Cristo, ya que Policarpo y San Justino en el 150 la citan, la nombran, o sea que ya estaba escrita. ¿Cuál es la estructura y el contenido? Da la impresión de que es una controversia entre estas dos maneras de entender el Evangelio de Juan. El problema era ese. Al parecer, esta gente nueva que había traído todas estas ideas nuevas, ha interpretado exageradamente el Evangelio de Juan dentro de un incipiente marco gnóstico. Si ustedes se recuerdan que nosotros cuando hablábamos del Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan fue el último de ser aceptado en el concilio de Trento, justamente porque parecía gnóstico. Después vieron que no, o sea, por eso fue aceptado. Acá, en esta época, al final de este siglo, había un incipiente marco gnóstico, había una lectura del lado, obviamente, de esta corriente, esta tendencia filosófica gnóstica, que se le daba importancia a lo espiritual, a lo divino, y no al cuerpo. Bueno, ya lo vamos a explicar mejor, lo van a ver mejor después.
Los lectores a los cuales iba dirigida la primera carta se encontraban amenazados, o estaban pendientes por los falsos maestros que trataban de atraerlos y que el autor ahí les llama anticristo y falsos profetas. Y acá está la cosa. Estos falsos maestros no eran paganos, no eran judíos, eran cristianos que se profesaban como tales y que han salido de ese mismo grupo. Acá está explicando esa división que está surgiendo muy seria en ese grupo. Acá está para el que quiera leer. ¿Alguien quiera leer? Habiliten y lean. Vamos chicos, habiliten. Salieron de entre nosotros, aunque no eran de los nuestros, pues si hubiesen sido de los nuestros, hubieran permanecido con nosotros. Así se ha puesto de manifiesto que no todos son de los nuestros. Muy bien. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, antes bien, comprobad si los espíritus son de Dios, pues son muchos los falsos profetas que han venido al mundo. Qué bueno. ¿Vieron acá que dice, salieron de entre nosotros? O sea, que era de la misma comunidad cristiana, aunque no eran de los nuestros. O sea, no pensaban igual. Está hermoso eso. ¿Y en qué consistía la errónea doctrina que proclamaban? ¿Cuál era esa herejía cristológica? Bueno, estos falsos maestros niegan que Jesucristo haya venido en carne mortal. Y partiendo de esa negación, obviamente, van a negar la encarnación de Jesús. Niegan que Jesús sea el Mesías y el Hijo de Dios. Esos herejes van a distinguir entre el Jesús hombre terreno y el Hijo de Dios y Mesías, celestial y preexistente. Gnosticismo puro, ¿eh? Ellos afirmaban que el Hijo de Dios se unió en el bautismo con el hombre Jesús, negando que el Hijo de Dios hubiera muerto. A ver, alguien que lea acá para que veamos cómo lo explica ahí en la palabra. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es precisamente el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no posee al Padre, pero todo el que confiesa al Hijo posee también al Padre. Jesucristo fue el que vino con agua y sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio de ello porque el Espíritu es la verdad. Bueno, ¿ven? ¿Cómo podemos interpretar mejor este escrito cuando sabemos qué es lo que estaba pasando? A veces lo podemos leer y no entendemos por qué pusieron eso. Miren cómo se afanaban ellos para hacerles entender qué es lo que estaba pasando. Había una doctrina de Cristo que es la que tenían, la primera, la que tenían que respetar. Bueno, por lo tanto, estos falsos maestros compartían con el autor, como ya dijimos, la idea de la preexistencia de Cristo, pero no estaban de acuerdo con él porque negaban la realidad de la encarnación, o sea, la verdadera humanidad del Hijo de Dios, Jesucristo, como dice el Evangelio de Juan. El pensamiento era evidentemente que Cristo, el Hijo de Dios, se apartó de Jesús antes de su crucifixión. Ellos decían que el crucificado era Jesús hombre y que Cristo era el que había ascendido a los cielos. Los herejes o falsos maestros representaban una variante del docetismo gnóstico de la época. Ellos negaban lo que en el Evangelio de Juan aparece como la verdad de la encarnación. Y para recordarles un poquito, si no se acuerdan ustedes, del docetismo, ¿qué era el docetismo? Viene de la palabra dokein, que viene a ser parecer, encarnación aparente, algo así. En la historia del cristianismo designan a una serie de tendencias heterodoxas sobre la verdadera naturaleza de Jesús. Niegan la humanidad de Jesús y afirman que Cristo tuvo un cuerpo aparentemente no real.
Cristo solo parecía humano. Su cuerpo no sería real, sino una apariencia de cuerpo. Y en general se toma como la creencia de que los sufrimientos y humanidad de Jesús fueron aparentes y no reales. Su forma humana fue una mera ilusión. Y esta creencia surge de un concepto negativo de la carne, la materia, que era mala. Y de ahí, si ustedes se acuerdan, el año pasado que hablamos de la historia de la Iglesia, nace el marcionismo, donde decía que Cristo no era humano, otros grupos que decían que Cristo era una entidad separada que entró en el cuerpo de Jesús en forma de paloma en el bautismo y lo abandonó tras su muerte en la cruz. Eso es todas las corrientes que surgen desde el docetismo. Y por supuesto está toda una corriente filosófica que es Platón por detrás, ¿no es así? Bueno, veamos. El que quiera leer, ahí tienen cómo está explicando esto. Habiliten. Vamos. Les escribo a ustedes, padres, porque ya conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo, hijos, porque conocen al Padre. Siga. Esto pueden reconocer. En esto pueden reconocer quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confía que Jesucristo vino como verdadero se tiene el Espíritu de Dios. Y todo el que no confiesa que Jesús, ese no tiene el Espíritu de Dios. Ese tal es anticristo, el que oyeron que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Queridos, no escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ya conocen desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado. Bravo, ¿no? Bueno. También había otros conceptos que existían en esa misma época con respecto Amanda, a esta misma... Sí. te voy a interrumpir ahora porque quiero hacer un comentario que me parece. Una, que a medida que vamos leyendo los párrafos, no sé si ustedes van haciendo las semejanzas de las cartas con el Evangelio. Por ejemplo, el permanecer, el agua y el espíritu, por ejemplo, en el diálogo con Nicodemo, les va resonando. Y otra, con el tema del anticristo, ¿vieron todas esas cantidad de películas de terror con el 666, el anticristo y todo eso que se han hecho? Bueno, está bueno para que no nos asusten con cosas que no son reales. Y entendamos que lo que es, eso es una novela, una película, pero no es lo que pasó realmente. Cuando uno conoce más es cuando se asusta menos. Muy bien, Ani, muchas gracias. Bueno, había otros conceptos. Por ejemplo, negaban la vinculación de la salvación con el hombre histórico Jesús, obviamente. Y acá, vean lo que pasa, sostenían que se comunicaban directamente con Dios. Acá esto es gnosticismo puro. Toda su gloria es el conocimiento de Dios, la visión de Dios, el amor de Dios, el haber nacido de Dios y sobre todo su impecabilidad. Ellos eran puros. Todo existe de modo directo con Dios. Afirmaban que habían nacido de Dios y se jactaban de poseer conocimiento divino. Por eso ellos decían no tener pecado, porque era ese contacto divino con el Señor y ellos directamente su materia no existía. Al ser de Dios, hablaba por medio del Espíritu, quien les otorgaba revelaciones. Y sostenían que esta posición radicalmente opuesta entre el espíritu, divinidad y la materia, para ellos la materia era mala. Además, eran individualistas y por eso se los acusa de que ellos despreciaban los mandamientos, sobre todo el mandamiento del amor fraterno. Y acá, bueno, ya vamos a leer eso, voy a explicar un poquito esto, para que recordemos, acá, eso está es el gnosticismo. ¿Qué sostiene? Sostiene que no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis,
o conocimiento directo o introspectivo de lo divino que es superior a la fe. Ni la sola fe, ni la muerte de Cristo basta para salvarse. Que Jesús no es el Verbo encarnado, no es el Paráclito. Ellos se comunican directamente a través del Espíritu. Eso es el gnosticismo. Muy simplemente lo explico, obviamente, como para que entendamos. Bueno, ¿alguien quiere leer esto? Acá está hablando de eso mismo. ¿Cómo lo presenta el Evangelio? Las cartas. Habiliten. Yo, Amanda María Elena. Dale. Hola, Mari. Quien dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, sigue todavía en tinieblas. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quien no hace lo que es justo no es de Dios, y quien no ama a su hermano tampoco. La primera de Juan 4:8. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en la primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y a la vez odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Qué bello. Bueno, vamos a resumir entonces. ¿Qué conceptos principales? Jesús, como Verbo Dios, no pudo haber venido en carne. No se pudo haber encarnado realmente, sino en apariencia, el docetismo. Niegan que Jesús terrenal sea el Cristo. Y la muerte en la cruz del Jesús terrenal no tiene importancia salvadora. No se aparten de la comunidad juánica. Esta comunidad juánica era de cristianos que estaban divididos por todas estas ideas. Después de haber creído en Dios, manifestado en Jesús, todo lo que se realice no tiene importancia. Para ellos no existe el pecado. ¿Y cómo surgieron estos falsos maestros? Y son un problema, un fenómeno de esta comunidad juánica. Y esto, dicen los estudiosos, que nació de una exagerada lectura del pensamiento juánico que está en el Evangelio y que va a dejar como consecuencia relativizar al hombre histórico que fue Jesús. Por lo tanto, esta primera carta de Juan ocupa un puesto relevante. ¿Cómo va a aclarar esta carta a esta comunidad? Va a aclarar lo del Evangelio. El autor no la tuvo fácil, obviamente, porque si bien los dos compartían que era desde el verbo, pero debíamos mostrar las diferencias decisivas entre los dos bandos y dejar bien en claro las diferencias, obviamente. Y por eso el autor de la primera carta les propone a sus lectores lo siguiente: que acepten la verdad de la encarnación real. El Jesús terreno es verdaderamente el Mesías e Hijo de Dios. Que acepten el significado salvífico del sacrificio de la muerte en la cruz. Que acomoden sus vidas a la fe, que cumplan los mandamientos de Dios y que amen a su prójimo. A ver quién quiere leer, vamos a ver cómo lo ponen acá. Vamos. En cuanto a ustedes, deseo que sigan conservando lo que han oído desde el principio. Si permanecen ustedes lo que oyeron desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre, porque esta es la promesa que Él mismo le hizo, la vida eterna. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos confianza total en Dios y obtendremos de Él todo lo que pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Si este es su mandamiento, que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, según el mandamiento que nos dio. Muy bien. Bueno, ahora vamos entonces a ver la segunda carta de Juan.
Esta en realidad tiene el auténtico formato de carta. Esta ya es una carta, pero el objetivo es distinto. Trata de aconsejar cómo deben obrar ante estas herejías. Denunciar a los herejes, respetar los mandamientos de amarse los unos a los otros, no propalar doctrinas equivocadas, y quienes obran así son anticristo. Y a los herejes dice, no se les debe dirigir la palabra, no se los debe mirar, no están con Dios. Y si ellos, por el contrario, los que permanecen en la doctrina, poseen al Padre y al Hijo. Los destinatarios, esa es una comunidad. Ya ustedes piensen que el cristianismo ya se había expandido, acuérdense de Pablo nomás cuántas iglesias creó, ya estaba expandido por el Asia Menor. O sea que había comunidades en donde estaba este problema, esta división. Dirige a esas comunidades que ya se estaban organizando. Y lo que se ve acá es que comienza a verse problemas de jerarquía en estas comunidades. Es raro, ¿no? Que lo vamos a ver más en la carta 3. En cuanto a la fecha de composición, no se sabe, pero posiblemente se compuso cercano a la primera carta. El autor también es desconocido, pero tiene características que él mismo ha puesto. Él mismo se califica de presbítero, que antiguamente significaba anciano, una persona venerable, que servía como transmisor de la tradición proclamada por los que estuvieron en contacto con Jesús. Y muestra ideas en común con la primera carta. Ahí va a insistir en el mandamiento del amor al prójimo, va a insistir en permanecer en la doctrina de Cristo. A ver, alguien que lea. Esto que dice a la señora elegida, no es una mujer, no es una señora, quiere decir a las iglesias del Asia Menor. Sí. El presbítero a la señora elegida y a sus hijos a quienes amó en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Los amo en razón de la verdad que se mantiene en nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros según la verdad y el amor. Muy bien. Bueno, ahora pasamos a la tercera carta. Esta carta es la más breve, junto con la segunda, pero esta carta ya es distinta en el tema. ¿Por qué? Porque en realidad esta es una carta de índole privado. Esta la envía el presbítero a un tal Gallo, que es un amigo muy querido por él, y recomienda a unos misioneros itinerantes que van a llegar. Entonces acá nos damos cuenta que este presbítero quizás tuviera una función muy importante, pues el que estaba mandando para mandar el mensaje justamente a las iglesias y a este cristianismo que ya se había expandido. Y acá vamos a ver esta otra cosa que pasa. Vemos que en realidad no hay una crítica muy grande como fueron las otras al concepto cristológico. Pero sí se comienza a ver acá las relaciones intraeclesiales complicadas que empieza a haber con respecto a los dirigentes o a las autoridades de las distintas comunidades a donde iban estos misioneros itinerantes. En cambio, y vemos críticas a la conducta de distintos dirigentes. Esta carta nombra a Diótrefes y a Demetrio. Diótrefes era dirigente de una comunidad y no aceptaba a los misioneros bajo ningún aspecto. Y ahora vamos a ver. Se trasluce que no es por cuestiones doctrinales, sino por cuestiones de orden y disposiciones de las comunidades y del protagonismo de sus integrantes. Diótrefes sería un ejemplo temprano de obispo, muy celoso de su autoridad. Él tenía su comunidad, él tenía su gente, que no dejaba que nadie se interpusiera en su territorio.
Y de ahí la mala relación que va a tener Diótrefes con el presbítero, porque obviamente el presbítero es el que extendía su influencia enviando a los misioneros. Vamos a ver qué dice acá. Alguien que lo lea. Mire cómo dice el presbítero, está muy enojado acá. He escrito Leo. alguna cosa a la comunidad, pero Diótrefes es el que ambiciona el primer puesto entre ellos. No quiere recibirnos. Por eso, cuando vaya, le recordaré las cosas que está haciendo. Cómo nos critica con palabras llenas de malicia, y por si esto no fuera suficiente, tampoco recibe a los hermanos y a los que desean hacerlo. Se lo impide y los expulsa de la comunidad. Increíble lo que estaba sucediendo, ¿no? La verdad. También existía, aparte de esa disputa por ser protagonistas, una disputa doctrinal. ¿Por qué? Porque el obispo, digamos, Diótrefes, también desconfiaba de lo que le venía a decir el presbítero, el mensaje que venían a traer estos misioneros. Entonces, también muestra en la carta que había distintas teologías en los grupos juánicos y que no eran aceptadas fácilmente por los distintos grupos. Y además, quedaba bien en claro que el conflicto parece ser un choque de autoridades entre los carismáticos itinerantes y los locales. Muy bien, vemos todo esto pasa en esta comunidad juánica, en esta escuela juánica, en el cuerpo juánico. Realmente es importante conocerla, porque a veces uno cree que fue tan sencillo todo. No, no fue sencillo. Estos antepasados pasaron por todo esto. Resumiendo, tanto el Evangelio como las cartas nos muestran la gran crisis intracomunitaria que estaba viviendo el cristianismo primitivo en los últimos años del siglo I. Si bien las cartas son obras distintas al Evangelio, son consideradas dentro de la historia literaria del corpus juánico o escuela juánica, y la relectura que ellas recogen pertenecen a un periodo posterior al Evangelio. La primera y la segunda dejan ver una situación comunitaria en la que ha habido una escisión por cuestiones teológicas, cristológicas y éticas. Y la tercera muestra cómo se estaban complicando las relaciones intraeclesiales en relación a la autoridad y protagonismo de sus componentes. Tanto el Evangelio de Juan como las cartas nos muestran una evolución continua en esta comunidad cristiana de esos últimos decenios del siglo I, que podemos resumir de la siguiente manera. Desde el Evangelio, ¿se acuerdan cuando la lucha con la sinagoga, porque los judíos rechazaban la confesión de fe juánica de Jesús era Dios, por eso los expulsan de las sinagogas, y simultáneamente este grupo de cristianos jónicos comienza a cuestionar la importancia de la humanidad de Jesús. Ahí comienzan a estar los falsos maestros. Y empiezan a transformarse en sospechosos ante los otros cristianos. Se produce la división interna, cuando ciertos cristianos jónicos llevaron esta alta cristología hasta el punto de cuestionar la importancia de la humanidad de Jesús. El esfuerzo que denotan estas cartas, este intento de mantener el equilibrio cristológico entre lo humano y lo divino, apelando a la doctrina tradicional y rechazando a los falsos maestros, a los anticristos. Acabamos de ver el esfuerzo que pusieron. Y hay una aceptación gradual de una cierta estructura autoritaria procedente de otras iglesias, con lo cual, al menos una parte de la herencia juánica se ponía en línea con la gran iglesia que se estaba formando rápidamente. Obviamente, todo este problema terminaría después yendo hacia la gran iglesia que después va a continuar a través de los siglos. Y para terminar, les comparto algo que puso el
Raymond Brown en su libro al terminar este capítulo, y que creo que es tan actual como hoy, ¿no? Si se piensa en las luchas y divisiones del cristianismo posterior, todo lo que sucedió después del primer siglo, se caerá en la cuenta de cuán a menudo se ha repetido este esquema en todo o en parte, y yo le agrego de nuestra iglesia, porque se acuerda cuando tuvimos las clases de los cismas de Lutero, de Calvino, de la Reforma, y bueno, y hasta el día de hoy seguimos funcionando de esa manera. Y bueno, en fin, con esto hemos terminado. Espero que les haya servido y que cualquier cosa sigamos con las preguntitas. A ver. Deja de compartir pantalla, Amanda, así nos podemos ver las caras. Excelente, muy ajustado el tiempo y qué bien sintetizado todo, ¿no? La verdad que cómo te queda claro el tema de las cartas, que es cierto, nunca se leen. Nunca se leen. Y nosotras, Ani, cuando hemos estado, Anita, nos mismos nos admiramos nosotras mismas, porque a veces, cuántas veces a lo mejor las vimos, pero cuando las tenés que preparar, resumir, sintetizar, te diste cuenta del esfuerzo que realmente hizo esta gente para seguir con la primera doctrina, con la que dice el Evangelio. Porque ellos, al hacer esa lectura, no con mala intención, ni mucho menos, tergiversaron el mensaje y lo tenían que traer de nuevo. Mirá todo lo que pasó. Fue increíble, es admirable lo que hicieron realmente. Cuánta lucha en ese cristianismo primitivo, ¿no? Bueno, y seguimos. Y por eso liberen sus micrófonos, así preguntan. Perdón, Amanda. No, digo que cuando uno lee de esta manera, ya lo dije hace un rato, qué distinto que es leer estas cartas sin saber todo lo que pasó. Ahora tenemos la oportunidad de saber un poquito más. Estas, como decimos con el Luis, estas son las herramientas que para esas noches de insomnio que podemos leerla, como decía Gil Albiol, las leemos y vamos a entender realmente por qué escriben de esa manera, por qué ponen de esa manera esas cosas. Cuando dice, Jesús viene del agua y de la carne, ¿qué van a poner eso? Sí, pero ahora sabemos por qué lo ponen. Porque tenían que decir que era hombre, que era terreno, y a la vez era el Hijo de Dios. Y ellos tenían que entender eso, y se les hacía muy difícil. No había internet, chicas, piensen. Mientras te escuchaba, Amanda, pensaba que esto es como que completa el panorama, porque a mí me hizo pensar también, ¿y qué estaban haciendo los tradicionalistas, no es cierto? O sea, la iglesia que quería ser madre y que no podía, y nos ayuda un poco más a pensar en todo el panorama, completar el panorama de ese siglo primero con todas las complicaciones que tenía, ¿no es cierto? Y el lugar de cada uno, ¿no? Y la tristísima semejanza que todavía guardamos con eso. Exacto. Y no, y aparte María Elena, Marita quiere hacer una pregunta. Todavía tenemos que, por siglos, supimos tener el dualismo. El docetismo lo seguimos teniendo en la Edad Media, acuérdense todo lo que ha pasado. Marita. Yo voy a preguntar algo, posiblemente quede fuera de muchas cosas, porque la verdad que para mí es aprendizaje, suma. Yo sé que, bueno, que cuando empezamos con Juan, dijeron que no se sabía si era Juan el que había escrito. Ahora pregunto, ¿estas cartas no las escribe Juan? ¿Se llaman las cartas de Juan porque hablan de lo que dice el Evangelio de Juan o porque se supone que también las puede haber escrito Juan? No, los autores no se conocen, como tampoco se conocen los autores del Evangelio, sino que es una costumbre de esos siglos, de esa antigüedad, de poner el nombre de un personaje importante, como es Lucas, Mateo, se le pusieron el nombre. La iglesia, en esa época, a estas cartas, le puso como autoría las cartas de Juan, de San Juan. Pero realmente no se conoce el autor, porque acá están estudiosos, antropólogos y metidos en esto, que ya saben que efectivamente no es un Juan que la escribió.
Está bien, o sea que el tema de las cartas de Juan se toman como que están escritas basadas en lo escrito en el Evangelio de Juan. Sí, obviamente, porque están en Está esa bien. comunidad juánica. Están aclarando porque a partir del Evangelio de Juan, haciendo una mala lectura o una lectura exagerada, no mala lectura, una lectura exagerada de Juan, este grupo gnóstico, docetista, como quieras llamarlo, este grupo empezó a pensar, bueno, Jesús no puede ser hombre, no puede Sí. ser. Entonces empieza toda esa ideología que es gnosticismo, docetismo, es las corrientes filosóficas platónicas que existían en esa época, que influyen en el cristianismo, obviamente, porque eran seres humanos que vivían en eso. Verdaderamente, lo último, verdaderamente, para gente como yo, por ejemplo, como mi caso, digamos, yo toda la vida cuando escuchaba las cartas de Juan, como cuando veía los evangelios de los distintos evangelios, yo suponía que eran escritos de dichas personas. Ya escuché todo lo que me enseñaron todo este tiempo y ahora se me agregan las cartas de Juan. Qué importante sería de parte de la Iglesia hacer estas comunicaciones de forma más fácil para llegar al común de la gente, como me puedo considerar, digamos, y eso que he recibido educación católica y todo lo demás, pero jamás había escuchado nada de todo esto que ustedes están contando. Sí, está en toda la documentación de la Iglesia, toda la Dei Verbum, todo lo que funciona a partir del Concilio Vaticano II, después de la Pontificia Comisión Bíblica en el año 93 en adelante, está toda la documentación de la Iglesia, solo que nosotros los católicos, los cristianos, no hurgamos y revisamos, porque te dice bien clarito que los evangelios son anónimos. Entonces, mira somos vos, nosotros los que no buscamos. debería ser una continuidad del catecismo todo esto, ¿no? Claro, Bueno, lo que pasa es que claro. nos quedamos con un catecismo Claro. y imagínate que Muy una básico. catequista, un chico de 10 años no le puede contar estas cosas, no Obvio. No, entiende. evidente, Pero debería ser después, en la confirmación, suponte. ¿Por qué no hacemos algo de un curso más? Bueno, a mí me confirmaban cuando tenía 2 meses, no se usaba. No sé si ajá. ahora en la confirmación de los chicos van un poco más allá, pero bueno. Y mira, yo soy catequista y he trabajado con catequistas y las catequistas no tienen esta formación. No, Muchas catequistas se niegan a tener formación bíblica. Vos querés ayudarlas a que aprendan más Biblia y se niegan. Entonces es un problema y te digo más todavía. Hay párrocos que basan sus sermones en una teología o en una exégesis de hace 500 años a lo mejor. 500 años. Sí, por eso te digo por eso dije debería la Iglesia, porque no sé de qué otra manera decirlo. Está bien lo que vos decías, Amanda, somos nosotros los que deberíamos buscar, pero yo no sabría ni por dónde empezar cuando tenés un desconocimiento total. Me considero cristiana, creo en Dios, tengo fe, el Espíritu Santo, Jesús, todo, pero todo esto que ustedes nos han pasado. ¿Sabés querés que te diga una cosa? Aparte que nos pasa a todos, sobre todo los católicos, tenemos una religiosidad infantil. Como dicen, nos quedamos con el catecismo, que es muy bello para los niños, y resulta que tenemos 70 años y estamos nombrando los artículos del catecismo. Nos olvidamos de la palabra. Y esa es una religiosidad infantil, y a veces nos negamos nosotros mismos de salir en eso, de meternos en la palabra como corresponde. Amanda, ¿me dejas que diga algo en pro de nuestra iglesia santa y pecadora? Porque la iglesia ha propuesto un itinerario catequístico permanente. Se llama así, con todas estas palabras, itinerario catequístico permanente para toda la vida. Es un poco lo que estamos haciendo acá en esta escuela de Biblia. ¿Qué pasa? Se propone la catequesis familiar, los papás no quieren. Los pocos que van se entusiasman los 2 años de los niños y chao. Pero no es la gente, tampoco es la iglesia, somos todos.
Somos Pero todos. hay que poner los lugares, ¿viste? No somos solo los laicos, no es solo la jerarquía. Somos todos que tenemos que hacer ese esfuerzo porque realmente no hay otra manera. Es imposible, no se puede dar en la catequesis muchos de estos temas. En la catequesis familiar se les puede hacer ver un poquito, asomar para que se entusiasmen los papás, pero también hay que, tenemos que, digamos, proteger e incentivar ese poco de, digamos, de energía que surge ahí para que siga y para que toda la vida estemos, digamos, indagando en nuestra fe, porque en sí no tenemos otra, Obvio. O nos aferramos a una fe que no tiene fundamentos o la perdemos. La verdad es eso. Y este grupo realmente es una oportunidad maravillosa que se nos presenta a todos, porque como dice Amanda, cuando uno prepara estas cosas, aprende muchísimo. Y entonces también es bueno que sigamos haciendo propaganda, ¿no? Bueno, darle las gracias nuevamente a las chicas que prepararon, Amanda que preparó esta clase. Y querría saber si le decimos o no a los asistentes que se viene. Habíamos, las cartas de Juan, ustedes se acuerdan que alguien las había pedido, por eso incluimos esta clase, ¿no? Enhorabuena. Sí, maravilloso, maravilloso. Yo no Enhorabuena sabía, porque nos aclaró todo. Porque las cartas de Juan yo las había visto una vez en Parresí hace muchos años. Nada más. Y la verdad que esta clase, Amanda, fue impecable, clarísimo. Y bueno, lo otro que decidimos es seguir con el Evangelio de Lucas, porque siempre empezamos con Marcos, seguimos con Mateo, después con Lucas, entonces dijimos, esta vez vamos a hacer al revés, vamos a empezar de atrás para adelante, para no quedarnos cortos. Y además, Lucas es tan rico, tan hermoso, tan maravillosa su teología, toma tantos aspectos. Habíamos pensado si dar toda la obra lucana, que es Lucas y Hechos, pero no nos va a dar el tiempo. No nos va a dar el tiempo. La vamos a hacer en 2 partes. Claro, quizás sigamos el año que viene con Hechos. Luis nos va a hacer una presentación de lo que es toda la obra lucana, pero poniendo énfasis en el Evangelio, y después vamos a hacer análisis de texto con temas importantes de Lucas. Lo digo ya, ¿cuáles van a ser? Importantísimo, la infancia. Los evangelios de la infancia de Lucas son muy teológicos. Algo vieron ustedes cuando yo di mi clase de la profecía en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Que había mucho material de eso. Pero hay que ver mucho más, porque Lucas tiene una teología muy rica. Después vamos a ver otro tema que pocos saben, pero Lucas es un evangelista que se trata mucho el tema del dinero. Sí. Se ve que en la comunidad lucana había mucha gente rica y les hacía mucho ruido, por ejemplo, esto que leímos en el Evangelio del domingo pasado, de vender todo lo que se tiene y dárselo a los pobres. Entonces Lucas en su Evangelio trata de matizar un poquito esto y mostrar cómo aun cuando uno tenga plata, dinero, puede usar ese dinero para ayudar a los demás, y es la actitud, que me acuerdo que mi párroco dijo eso en el sermón, dijo, no es tanto la acción, sino la actitud que uno tenga hacia el dinero. Y por supuesto, hoy lo dijo Luis Valero, Lucas es el evangelista de la misericordia. Así que, ¿cómo no vamos a tratar un poquito de las parábolas de la misericordia también? Entonces, esas 3 clases de análisis de texto las vamos a dedicar a esos 3 temas. Y ahí se nos termina el año. Bueno, para ir cerrando, gracias a todos, gracias a Amanda, Annie, Ana María, María Elena, el staff permanente y Luis Noguera también, y a los que se sumaron por esta vía, que no pudieron hacerlo por YouTube, hoy se sumaron por aquí. Así que muchas gracias y
estén atentos a la información en el grupo, porque ya se les va a publicar cómo seguimos, y bueno, las fechas siguen siendo cada 15 días, pero van a quedar asentadas las fechas, así no se pierden. Muchas gracias a todos. Chau, chau.